Buenas tardes. Vamos a dar inicio a este evento de la Cátedra de Investigación Dr. Jesús Adolfo García Sáenz 2017. Permítanme primero presentarles a las personas del Presidium. Contamos con la presencia del doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, que es el director de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. De la doctora Juana Inés Grimaldo Avilés, que es la secretaria académica de la Facultad de Medicina. De la doctora Elsa Ofelia Martínez Puente, secretaria para Asuntos Escolares de la Facultad de Medicina. Y en esta ocasión también contamos con la presencia del doctor Agustín Guerrero Hernández, que es profesor investigador del Departamento de Bioquímica del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional en la Ciudad de México. También agradecemos su presencia. A nombre del Departamento de Fisiología y Biofísica, del Cuerpo Académico de Fisiología y del Posgrado en Ciencias Biomédicas Básicas, sección BIM, les agradecemos su presencia y la presencia de todos ustedes le da realce a este evento que para nosotros es muy importante y que venimos desarrollando desde con este año es el noveno año que lo desarrollamos. La cátedra de investigación que lleva el nombre del doctor Jesús Adolfo García Sáenz se inició, como les mencioné en 2009. En aquel entonces se inició esta actividad como una actividad académica, y sigue siendo académica, que le da realce y apoyo a la investigación que se desarrolla dentro de nuestra facultad, especialmente en el Departamento de Fisiología y Biofísica. Se le dio el nombre del doctor Jesús Adolfo García Sáenz en honor en principio a un doctor que vive todavía y que es un personaje desde el punto de vista de la ciencia en nuestro país de primer nivel. La primera cátedra fue entonces impartida por el doctor Jesús Adolfo García Sáenz. En el 2010 vino el doctor Sergio Greenstein del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Toronto en Canadá. En 2011 la doctora Amira Clip, también del mismo departamento en la Universidad de Toronto. En el 2012 contamos con la presencia del doctor Juan Bonifacino de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. En 2013 el doctor Thomas Jentsch del Departamento de Fisiología y Patología en el Instituto de Biología o Farmacología Molecular en Berlín, Alemania. En 2014 del doctor Bertie Hill, que es profesor del Departamento de Fisiología y Biofísica de la Universidad de Washington, en el estado de Washington, en Estados Unidos. En el 2015 contamos con la presencia del doctor José Jalife, que es profesor de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, Estados Unidos. Y el año pasado contamos con la presencia del doctor Tamas Bala, que es también profesor, al igual que el doctor Bonifacino, del Instituto Nacional de Salud en Bethesda, en Estados Unidos. Esta actividad, la Cátedra de Investigación Dr. Jesús Adolfo García Sáenz, ha sido posible su realización gracias a la creación también de una fundación que lleva el nombre de la doctora Beatriz J. Velázquez Castillo, que tenemos el honor de contar con su presencia el día de hoy. Esta fundación tiene como objetivo el poder recaudar fondos sin fines de lucro para poder realizar actividades académicas partiendo de un hecho que es fundamental y quizás más vigente en la actualidad, y es el que no todos los recursos para el desarrollo de la ciencia y de las actividades académicas deben de provenir del Estado. Tenemos que buscar alternativas y una de ellas es pues, quizás mirar hacia las personas que generosamente nos pueden donar recursos para el desarrollo de este tipo de actividades, no solo académicas, sino de investigación.
Y entonces, en ese sentido, la Fundación se ha visto beneficiada por varios benefactores, que voy a decir rápidamente. La primera donación que recibió la Fundación fue la del doctor Jesús Adolfo García Sáenz. El segundo fue el doctor Rafael Rubio. La misma doctora Velázquez ha hecho sus donativos sustanciales. El doctor Raúl Vázquez Compián, el doctor Alfredo Díaz Martínez, la doctora Paola Algara Suárez, el licenciado en Ciencias de la Comunicación Bernardo González Burgos, que generalmente es el que hace el video de todas estas actividades y que ahora, por razones económicas, no lo pudimos contratar, pero que en algún momento donó su trabajo. Al Café Bistro Berlín y la Panadería Brotgarten, a la misma Facultad de Medicina, que obviamente sin el apoyo de ellos o de la facultad de su dirección, pues esto sería difícil de realizar. A profesores del posgrado en Ciencias Biomédicas Básicas, sección BIM, a la Sociedad Mexicana para el Estudio del Endotelio y el Parénquima. Es una sociedad en ciernes, en formación, que algunos de los aquí presentes estamos pujando por realizar y por formar. Y finalmente, algo que vino a beneficiar la presente cátedra es a los dueños de la hacienda de Corcovada, que generosamente nos acogieron el fin de semana y que a través de ellos pudimos darle una bienvenida muy llena de tierra en la hacienda de Corcovada este fin de semana, ¿no? Bueno, con ello entonces ahora le pido al doctor Agustín Guerrero que venga a dar una semblanza del doctor Héctor Valdivia, quien es el recipiente de la cátedra 2017. Bueno, muchas gracias a Ricardo, muchas gracias al doctor Cermeño y a ustedes por estar aquí presentes. Ricardo me conoce desde hace muchos años, entonces no sé por qué me invitó a dar esta semblanza, pero haré mi mejor esfuerzo. Bueno, conozco a Héctor Valdivia también desde hace muchos años. Él es médico de la UNAM, como ya lo dijo Sergio Sánchez Armaz ayer. Es doctor también en ciencias, entonces tiene 2 doctorados, porque en Estados Unidos ambos son doctorados. El doctor en ciencias también es de la UNAM y del Baylor College of Medicine en Houston. Actualmente es catedrático Frank Wilson de la Cátedra de Medicina Cardiovascular, también profesor de Fisiología Molecular e Integrativa y codirector del Centro de Investigación en Arritmias de la Universidad de Michigan. El presupuesto de su laboratorio, nada más para darles una pequeña idea del tamaño del laboratorio que tiene, pues ahorita tiene de $3.250.000. ¿Sí? Tiene 17 estudiantes graduados, 15 postdoctorales, editor de diferentes revistas, entre ellas el Journal of Biological Chemistry, Circulation Research. También acaba de ser presidente de la Gordon Conference de músculo, que es uno de los reconocimientos más importantes en la comunidad de científicos, y es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Héctor tiene aproximadamente 105 artículos, porque van aumentando conforme estamos hablando, pero digamos el último conteo es 105 artículos, 5 capítulos. En total tiene 7,000 citas, más de 7,000 citas a todos sus trabajos. Tiene obviamente trabajos en revistas muy interesantes como Science, que tienen 700 citas, o que es el receptor de rianodina, la adaptación rápida del receptor de rianodina, con 352 citas. Participó en el descubrimiento y caracterización del receptor de rianodina tipo 3, y probablemente este es un artículo de lo que va a tocar el día de hoy,
es las toxinas del escorpión y su interacción con el receptor de rianodina. Por último, bueno, pues como buen mexicano, tiene varios amores, ¿verdad? La ciencia, la educación, nunca es muy proclive a interaccionar con los estudiantes, entonces cualquiera de ustedes que tenga alguna pregunta, algún interés, se pueden acercar y verán que él está en la mejor disposición. El receptor de rianodina es otro de sus amores y pues México, ¿verdad? Trae en su placa de su carro dice I love Mexico, entonces se expone a que Trump lo expulse, pero él está muy orgulloso de ser mexicano. Entonces, pues sin más, bienvenido Héctor y qué bueno que nos acompañes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Guerrero. A continuación, entonces, le voy a pedir al doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra que nos dé unas palabras de bienvenida a esta nueva cátedra y declare inaugurada la misma. Gracias. Muy bien, buenas tardes a todos ustedes. Verdaderamente me da mucho gusto estar en esta cátedra, esta novena cátedra García Sáenz, pero lo que más gusto me da es que esté la doctora Beatriz Velázquez con nosotros. Sabemos que está en plena recuperación de un problema vascular que tuvo, pero que ya está aquí dando sus primeras patadas. Doctora, me da mucho gusto que esté por aquí. Verdaderamente me da gusto, creo que si tenemos en esta facultad la cátedra García Sáenz es sin duda gracias a Beatriz Velázquez, lo cual le agradezco infinitamente que nos acompañe. Le doy las gracias a todo el Departamento de Fisiología y Biofísica, a los miembros del Presidium, al doctor Guerrero por sus palabras y sobre todo a Héctor que nos hace favor de acompañarnos. Él efectivamente es mexicano, pero además es vecino de San Luis Potosí, ¿verdad? Es cercano, es zacatecano, así es que lo tenemos aquí cerquita. Un hombre, como ya lo dijo el doctor Guerrero, verdaderamente capaz y muy interesante su trabajo. Creo que lo más importante para los jóvenes estudiantes que están aquí es que vean que un mexicano de nuestro origen, de nuestra zona, de nuestro nivel socioeconómico, puede llegar a ser un gran hombre investigador en cualquier parte del mundo, como lo es él, ahora en una universidad en Estados Unidos de gran prestigio, pero él puede estar en cualquier parte del mundo siendo un investigador de ese nivel. Lo que comentó el doctor Guerrero respecto al monto del presupuesto de su laboratorio no nos apantalla mucho, es casi lo mismo que tenemos nosotros, nomás en pesos, pero por lo demás es casi igual. Entonces, yo lo único que les puedo decir a ustedes, jóvenes, es que vean el ejemplo de una persona que estuvo en aulas como las que ustedes están, que estuvo en una facultad del nivel de la que ustedes están y que logra con su esfuerzo y su trabajo lograr ser un investigador de fama internacional de gran prestigio y con otra gran virtud que es tener la sensibilidad y la sencillez para tener un trato directo con él, un ser humano sensible, sencillo y sobre todo que verdaderamente ama a su patria y le entrega sus conocimientos. La investigación en nuestro pueblo, en nuestros países pobres es muy costosa, el presupuesto que tenemos para investigación es verdaderamente bajo. Las fundaciones, aunque se ha tratado de que funcionen, no tenemos en nuestro país la cultura de la donación, quizá porque tenemos una verdadera necesidad aún de progreso más que de donar. Entonces creo que todavía nos falta mucho para tener fundaciones que verdaderamente donen y apoyen a una investigación de alto nivel, pero sí tenemos la inteligencia y la capacidad, como lo ha hecho el Departamento de Fisiología y Biofísica de esta facultad, de tener grandes relaciones de trabajo con gentes como Héctor, que nos puede ayudar a que estudiantes
de esta facultad hagan estancias con él, aprendan con él y transmitan el conocimiento de regreso a nuestro país. Porque esto nos va a ahorrar muchos años de investigación, mucho tiempo de investigación, porque ellos van mucho más avanzados que nosotros, nos va a ahorrar dinero, por supuesto, y nos va a permitir empezar a trabajar en colaboración con laboratorios tan importantes como el de Héctor. Yo les doy la bienvenida a todos, que no sé por qué, a lo mejor la maestra Beatriz sabe por qué un director de la facultad tiene que dar la bienvenida a una facultad que es de todos, ¿verdad? Pero bueno, se acostumbra y bueno, les digo, sean bienvenidos a esta facultad, sean bienvenidos todos a esta universidad y les deseo mucho éxito en esta novena plática García Sáenz. Muchas gracias. Bueno, sin más, le agradecemos a los miembros del Presidium su presencia y su colaboración para darle realce a esta actividad académica. Muchas gracias. Agustín se queda. Bueno, enseguida entonces vamos a dar pie al seminario que el doctor Héctor Valdivia nos va a presentar, que lleva por título Nueva estrategia para prevenir arritmias ventriculares basada en péptidos naturales. Aprovecho la ocasión para darle nuevamente las gracias al doctor Valdivia por permitirnos tener el honor de contar con su presencia y pues con estas pláticas que espero nos dejen mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estoy emocionado por toda esta presentación, por todo este evento y el honor de estar aquí con ustedes y dar la cátedra a Jesús Adolfo García Sáenz. Pensé que era algún evento significativo, pero es mucho más de lo que esperé. Muchas gracias por la invitación. Y gracias, Agustín, por la semblanza y por mostrar esas placas de I Love Mex que llevo y que me han causado varios problemas en Trumplandia. Pero antes de esa tenía otra que decía, literalmente, y sin echarles mentiras, decía, no jodas. Y cuando descubrieron lo que quería decir, me la quitaron por obsceno. Pero sí, en realidad sí tenía esas placas. Cambié un poco el título. Voy a empezar ahora ya con la plática. Cambié un poco el título. Bueno, en realidad es la misma plática, solamente puse este título en la presentación para que a ver si ustedes pueden agarrar durante el curso de la plática cada uno de estos elementos que van a surgir aquí, que son las escorpiones, eso va a ser obvio, las víboras, los insecticidas, el café y cómo se confluyen, cómo todo esto se mezcla para prevenir o para dar para hacernos entender mejor los mecanismos de las arritmias calciodependientes, ¿ok? Así que así les voy a ver si en algún momento ustedes dicen, ahí está el café, ahí está los escorpiones. Bueno, los escorpiones van a estar fácil, pero los insecticidas, las víboras y todo esto. Ok, vamos a ver entonces. Voy a repetir algo de la plática que di ayer en el sentido de la introducción. Y voy a ser breve porque ya ayer lo expliqué muy bien y ahorita ya lo saben todos. Pero nada más voy a tocar así lo más sobresaliente para no desubicarnos en el contexto de los receptores de granodina y por qué estamos hablando de esto. ¿No funciona? ¿No funciona ¿No se oye? ¿Me estás diciendo? ¿Sí? Ok. Entonces, la célula cardíaca, ya saben, millones de estas células componen el corazón que laten al unísono gracias a la coordinación que existe entre la depolarización y la onda de calcio que baña todas las células. Y a nivel de organelos subcelulares tenemos como componentes principales a los T-túbulos, que son invaginaciones de la membrana externa, y al retículo sarcoplásmico. Se llama retículo porque parece como una red. Y este retículo, dijimos ayer, está repleto de calcio. Tiene un calcio total de 5 milimolar aproximadamente y un calcio libre de aproximadamente 1 milimolar. Es una
un gradiente de aproximadamente 10,000 veces la desproporción que existe entre el calcio dentro del retículo sarcoplásmico y el calcio en el citosol, el calcio que baña los miofilamentos. Entonces, una vez que se depolariza la membrana de los T-túbulos, esa es la señal para que salga el calcio del retículo sarcoplásmico y baña por completo todo el miofilamento y entonces induce una contracción, ¿sí? Dentro de los T-túbulos, pegaditos a los T-túbulos y formando parte del retículo sarcoplásmico, aquí en esta unión, existen unas estructuras que se llaman triadas en músculo esquelético y diadas en músculo cardíaco. En diadas se llaman porque, en el músculo cardíaco se llaman diadas porque solamente un retículo sarcoplásmico, sería esta membrana, está muy cerca del T-túbulo. El otro no está tan regular su disposición así. En músculo esquelético sí, son muy regulares la disposición entre dos retículos sarcoplásmicos y un T-túbulo en el centro. Y en el músculo cardíaco nada más son dos. Pero bueno, aún así sirve para ejemplificar el arreglo entre el retículo sarcoplásmico que está aquí y los T-túbulos, que estarían cortados transversalmente, ¿sí? Por eso se ven así, como en esta forma de saco. Protruyendo del retículo sarcoplásmico existen estas estructuras que ayer las nombramos. Hugo González Cerrato se jactó que fue el que las bautizó como proteínas pie, ¿sí? Así se conocían antes porque para mí no parecen pie, pero él decía que parecían un pie. O serán más bien como dedos, ¿no? Este sería el pie y estos serían los dedos de los pies, pero bueno, él le puso pie a esos. Y esas estructuras densas en la microscopía electrónica pertenecen a los receptores de rianodina. Esos son los canales liberadores de calcio del retículo sarcoplásmico, las compuertas que abren y vacían el retículo sarcoplásmico en determinadas condiciones y son las que llenan de calcio a los miofilamentos. Esas estructuras, los receptores de rianodina, en realidad es un tetrámero, son 4 subunidades homólogas de 500 kilodaltons cada una, es decir, un complejo de 2 millones de daltons que son estructuras masivas y que además tienen proteínas asociadas que las hacen más complejas y las modulan también de una manera más compleja que solamente calcio. La estructura se conoce ya, la mayoría de la estructura se conoce ya, la estructura atómica, y ya tenemos un mapeo más preciso de dónde están los átomos. Bueno, eso es lo que está ahí, así es como está el receptor de rianodina y la manera como actúa es a través de un mecanismo que se llama liberación de calcio inducida por calcio. Y aquí más o menos está ejemplificado eso. Tenemos que la depolarización de las membranas, la membrana externa abre los canales de calcio tipo L en los T-túbulos y deja pasar una corriente de calcio. La corriente de calcio es pequeña, no sirve para activar los miofilamentos, no es suficiente, pero vacía una cantidad mayor de calcio dentro del retículo sarcoplásmico. Y eso es lo que se llama liberación de calcio inducida por calcio, ¿sí? Este canal, aunque no está pegado al receptor de dihidropiridina, responde a su señal y la señal es calcio. Entonces recibe calcio y libera más calcio. Y esa gran cantidad de calcio que libera ahora sí es suficiente para inducir la contracción de los miofilamentos. Y mientras más calcio se libere, más contracción existe. La relajación empieza a ocurrir cuando el calcio que se liberó se resecuestra dentro del retículo sarcoplásmico y entonces se completa el ciclo de liberación y recaptura por retículo sarcoplásmico. Aquí el calcio que entra tiene que ser excluido y eso es a través del intercambiador sodio-calcio, ¿verdad? Eso es, como les digo, ya está figurado, se ha aceptado de una manera simple cómo se recicla el calcio dentro de la célula ventricular. Bien lo dijo Isaac Asimov, la vida es placentera, la muerte es pacífica, es la transición la que nos atormenta. O sea, todos nos sentimos un poquito atormentados cuando vamos a dar el siguiente paso, que es pasar a la vida tranquila, ¿no? Nadie se quiere morir. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las células tienen también ese tipo de tormento psicológico.
Voy a explicar a qué me refiero. La estimulación beta-adrenérgica incrementa el trabajo cardíaco, eso no hay ninguna duda. Esta es una célula ventricular y ven ahí ustedes cómo este es el tipo de imágenes que colectamos para producir este es el tipo de registro que hacemos para colectar estas imágenes, ¿sí? Tenemos la célula orientada en esta posición y existe una línea láser que escanea la célula desde este ángulo hasta el otro, o sea, todo el eje transversal, todo el eje longitudinal. Y cuando la célula libera calcio, lo hace de una manera coordinada, unísona, rápida, y entonces deja esta impresión de calcio, ¿sí? Un segundo aquí, un segundo acá, cada una de estas contracciones hay un segundo de separación. Entonces, aquí vemos cómo aplicamos isopreterenol de una manera aguda, y vean la amplitud de la transiente de calcio y también la duración. Primero, antes de isoproterenol, son ondas chaparritas y gorditas y después se hacen altas y espigadas. Eso está en una mayor liberación de calcio y una captura también más rápida de calcio, preparando al corazón para una mayor contracción, una contracción más fuerte y también una contracción más rápida. El efecto inotrópico y cronotrópico de la estimulación simpática. Entonces, hasta ahí va bien. Y los mecanismos que inducen este cambio en la transiente también se conoce. Tenemos la estimulación beta-adrenérgica allí, receptores beta 1 que estimulan la PKA, y después la PKA inmediatamente lo que hace es aumentar la entrada de calcio a través del canal tipo L, ¿sí? Ahí tenemos esa flecha se hizo más grande, ejemplificando la mayor entrada, y esa flecha más grande, mayor estímulo de liberación de calcio, entonces provoca una mayor salida de calcio, y entonces empieza a prepararse la célula a cargar más calcio. Es lo que se llama un calcium overload, una sobrecarga de calcio, y aún así funciona bien. Tenemos la mayor concentración de calcio activa enzimas sensibles al calcio, como la CAN-KANES2, y esta también fosforila receptores blancos, Diana, que son los mismos que las PKA en la mayoría de los casos, pero que son sitios diferentes y refuerzan el efecto de mayor liberación de calcio, de más rápida la recaptura de calcio que les ejemplifiqué en la transiente. El problema es que también se estimula esta corriente, porque entró más calcio, también tiene que salir más calcio, se aumenta la salida, y el transportador que tiene el mayor trabajo para sacar el calcio es el intercambiador sodio-calcio, ¿sí? Y aquí vemos el intercambiador sodio-calcio es electrogénico, porque cada vueltecita que da saca una molécula de calcio, pero mete 3 de sodio. Es el precio que tiene que pagar, las monedas que tiene que pagar, y una moneda es extra, o sea, es una carga positiva por cada vuelta que da, y entonces lo que hace es una corriente depolarizante, es una inward current que es depolarizante. De tal manera que en equilibrio y en células ventriculares normales, esto no es ningún trabajo para el sodio calcio, para el intercambiador sodio-calcio, tiene la capacidad para sacar todo lo que el canal tipo L ha metido extra. Pero si hay liberación de calcio en un momento inoportuno, digamos que si hay liberación de calcio durante la diástole, cuando todas las corrientes repolarizantes ya no están activas, ¿sí? Entonces, sí hay corrientes repolarizantes, pero no todas las que ocurren durante la fase de repolarización del potencial de acción. Entonces, cuando ocurre eso, puede haber lo que se llama una postdepolarización tardía. ¿Sí? Postdepolarización tardía porque ocurre después de que se repolarizó el potencial de membrana, ya está la repolarización completa, y es postdepolarización puesto que la corriente depolarizante del intercambiador sodio-calcio es insidiosa y es poquito, pero si llega al umbral de activación de los canales de sodio, por ahí en menos 60, entonces dispara la activación de todos los canales de sodio y ocurre el fenómeno de todo o nada, que es un potencial de acción. Entonces,
ahí es como el receptor de granodina habla a la membrana externa y puede de esa manera originar arritmias. Ese es el mecanismo más entendido ahora que tenemos para explicar cómo un canal interno, el receptor de granodina, puede alterar el potencial de membrana y generar arritmias. Ok, entonces hasta ahí está muy bien. Entonces, es cierto, la estimulación beta adrenérgica, y es la transición de Isaac Asimov que les decía, la estimulación adrenérgica estimula el trabajo cardíaco, lo hace más eficiente, pero a la vez incrementa la vulnerabilidad a las arritmias. ¿Sí? Ese es el precio que se tiene que pagar. Y aquí tenemos una célula ventricular en la que se estimuló con isoproterenol y se causó este tipo de alteraciones en las dinámicas de calcio. La explicación de estos datos es esencial para entender el resto de la plática. Así que voy a detenerme y a explicarlo con detalle porque si no, aquí perdemos la vista y entonces van a querer que repita todo y eso no se vale. Vamos a ver. Tenemos una célula que también estamos haciendo escaneo, está cargada con un reportador de calcio y además tiene un electrodo para reportarnos el potencial de membrana y en el cual también podemos estimular la célula. Cada una de estas flechitas, y para que no se me distraigan voy a tapar lo demás, cada una de estas flechitas es un estímulo externo, una inyección de corriente a la célula para que evoque un potencial de acción. Entonces se evoca un potencial de acción, ahí está, y el potencial de acción genera, a través del proceso que les expliqué, una salida de calcio del retículo sarcoplásmico, y es lo que se dibuja aquí como la transiente de calcio, aquí está. Entonces todo esto es normal, puesto que aquí un estímulo, un potencial de acción, una salida de calcio muy coordinada. Está funcionando bien, la célula se empieza a cargar de calcio, y llega un momento en que hace lo que le da su gana. Aquí, por ejemplo, esta salida de calcio que empezó en este eje, en este lado de la célula y se propagó hacia el centro, porque esto es tiempo, de aquí para el eje horizontal es tiempo. Recuerden, esto es un segundo, de aquí a aquí hay un segundo. Entonces aquí el retículo sarcoplásmico tiró calcio a la hora que le da la gana, sin estímulo, y produjo una corriente de calcio que se coordinó en tiempo y en cantidad e indujo este transiente de calcio espontáneo. Vean cómo el transiente de calcio espontáneo está coordinadito y está de una amplitud grande, y eso fue capaz de originar, no sé si lo vean, pero aquí hubo una depolarización primero chiquita y un hombro antes del potencial de acción. Eso es lo que se llama la postdepolarización tardía, que alcanzó un potencial de membrana en el que pudo estimularse los canales de sodio y evocó una transiente, un potencial de acción completo. Ahí está. Entonces esto es una arritmia, ¿sí? El experimentador no está a cargo de haber evocado este potencial de acción. Ocurrió por la salida espontánea de calcio. Pero ahora otra observación importantísima. Vean cómo hay muchas más alteraciones en el perfil de calcio que las que hay en los potencial de membrana. ¿Sí? El potencial de membrana está relativamente limpio. Solamente hay algunos chichoncitos aquí, algunos elevaciones que no llegan a disparar un potencial de acción. Esta y esta otra. Y si ustedes se fijan, corresponden a liberaciones espontáneas de calcio que van desde una parte de la célula hasta la otra, ¿sí? Por ejemplo esta, desde aquí hasta acá, pero no está coordinada en cuestión de tiempo. Empezó en un eje y lentamente, relativamente lento, se fue hasta el otro eje de la célula, aquí, se fue hasta el otro eje de la célula, pero tomó 600 milisegundos para llegar de una parte a la otra. Eso le dio tiempo al intercambiador sodio-calcio para sacar el calcio y a la bomba de ATP para volverlo a atrapar, de tal manera que no hubo una señal suficiente crítica para disparar un potencial de acción completo. ¿Sí? Entonces esto es importante puesto que se requiere no solamente que el receptor de granodina vomite calcio a la hora inapropiada,
sino que el vómito tiene que ser, perdón la palabra, tiene que ser coordinado y tiene que ser cuantioso, coordinado en cuestión de tiempo y en cuestión de volumen. ¿Sí? Y solamente de esa manera es capaz de comunicarse con la membrana externa. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ya dejamos el experimentador Chen Si dejó de estimular y la célula está sobrecargada de calcio después de tanto estímulo, y vean cómo empieza a hacer liberación espontánea de calcio. Estas dos son suficientemente coordinadas como para producir potenciales de acción espontáneos, y estas, aunque aparecen aquí con una intensidad casi igual a esta, pero sin embargo no están coordinadas en cuestión de tiempo y no producen el potencial de acción, el trigger activity, que se llama actividad disparada que producen los otros. Entonces, les digo, este es importantísimo, puesto que el concepto de cómo funcionan los antiarrítmicos que voy a explicar se basa en este fenómeno. Okay. Esta célula que les mostré no es una célula normal. Nosotros no tenemos no debemos de tener la capacidad, o sea, nuestras células ventriculares no deben hacer eso con la estimulación simpática, sino en cualquier momento que nos pusiéramos a hacer ejercicio, haríamos el azotón por allí, ¿no? No es así. Esta es una célula que tiene una mutación en el receptor de ryanodina con una ganancia de función. Es decir, está un receptor de ryanodina que está súper dispuesto a vomitar calcio cuando le da su gana, como les había dicho. Y esto ocurre en CPVT, que es una enfermedad congénita, es un síndrome congénito arritmogénico, dominante. Los niños que la tienen necesitan un solo alelo para manifestar la enfermedad. No cursa con ninguna deformación estructural, el corazón parece completamente normal, no tiene alargamiento de la onda QT, y se llama polimórfica porque en el ECG, en el electrocardiograma, vemos diferentes manifestaciones de actividad aberrante. Vemos, por ejemplo, complejos prematuros ventriculares, que son focos ectópicos disparando en diferentes partes del ventrículo. Vemos también la taquicardia bidireccional ventricular, que es lo más característico de la célula, de las intoxicaciones con calcio, ¿no? Ahorita voy a explicar un poco más de eso. Entonces, ese síndrome, la mayoría de los que cursan con el síndrome tienen mutaciones en el receptor de ryanodina, y es la forma más común del síndrome. Es un síndrome raro, afortunadamente. Aproximadamente 1 de cada 5,000 personas tienen ese síndrome, pero ya cuando hagan las cuentas a nivel mundial son muchos, y generalmente no son los atletas que se caen. Ya ven que a veces que están jugando fútbol y se cae un atleta y se muere. Generalmente no son ellos, se mueren mucho antes. Los niños con este síndrome se manifiesta en la niñez el síndrome, y muchas veces, desgraciadamente, con la muerte súbita. Ok, entonces las mutaciones que dan lugar al CPVT ocurren en lugares definidos del receptor de ryanodina. Esta es la secuencia lineal, y vemos aquí como en la última parte del receptor de ryanodina es donde se forma el poro del canal. ¿Sí? Eso es lo que está ejemplificando aquí. Bueno, pues las zonas calientes son esta, aquí, esta, y estos de aquí son amplificaciones de esas zonas, nada más que no se nota la raya, pero hay una raya que está de aquí a acá, ¿no? Más que no está bien la resolución. Tenemos ratones para estudiar mecanismos de arritmias en este síndrome. Esos son los ratones con las mutaciones que tenemos. Ahora acabamos de generar otro aquí, fuera de las zonas canónicas. Y bueno, con eso investigamos mecanismos de arritmias calciodependientes. Voy a explicarles ahora datos que obtuvimos con este ratón, R4496C. Por cierto, este es un regalo de Wayne Chen. Los demás los hemos generado nosotros. Y nos ha salido muy bueno también como ratón modelo. En ese ratón, en ratones como esos, no exactamente ese, si tenemos un control wild type, lo que esperamos ver es esto.
potenciales de acción, como les había dicho ahorita, con su transiente de calcio bien perfiladito, no existen alteraciones de ningún tipo, no existen salidas extras. Cuando averiguamos lo que ocurre en otro ratón, en este caso con pérdida de función, tenemos perfiles muy diferentes. Y otra vez déjenme recalcar esto, lo que ocurre aquí cuando están normales, las transientes de calcio y los potenciales de acción, es porque todavía no se llega a un estado crítico en que se llena el retículo sarcoplásmico de calcio. Cuando se llena a un estado crítico empieza a haber este tipo de aberraciones en la salida de calcio. Entonces, aunque los mecanismos moleculares difieran drásticamente entre mutaciones que pierden función y otras que ganan función, al final el evento que dispara las arritmias es el llenado del retículo sarcoplásmico. Ese es un factor común que hace que se dispare arritmias en las ganancias de función y en las pérdidas de función. Y ese sería análogo como a este esquema. Vamos a ver, si representamos el retículo sarcoplásmico por este cilindro aquí, vemos que durante condiciones basales, ustedes que están ahorita sentaditos allí, escuchando muy atentamente esta plática, tienen su llenado de retículo sarcoplásmico no a la capacidad, digamos. Y el umbral para depolarizar, para hacer liberación espontánea de calcio está muy arriba todavía del que se tiene durante la etapa basal. Y aún así, aunque se asustaran ahorita mismo y se llenase su retículo sarcoplásmico de calcio, el umbral de liberación espontánea de calcio queda todavía por encima de eso, y aunque existe un incremento en el riesgo de arritmias ventriculares, de todos modos el riesgo es bajo en personas normales. ¿Qué pasa cuando hay una ganancia de función? Se destabiliza el canal. Se destabiliza el canal y el umbral de liberación de calcio espontánea es menor. El canal es un poco más twitchy, más dispuesto a liberar calcio con cualquier estímulo. Y entonces ocurre que en condiciones basales, aun cuando el umbral es menor, no existe liberación espontánea de calcio, puesto que el llenado es parcial. Pero una vez que se llena en la estimulación adrenérgica, es capaz de rebasar el umbral y el estímulo hace que se tire calcio, ¿no? Que se llama el calcio spillover. Y ya saben que como es un órgano, aunque está chiquito, está repleto de calcio, las consecuencias de una liberación espontánea de calcio, son significantes, son medibles. Es casi como este esquema en que tenemos una casita por aquí a la merced de la presa, y la presa se desborda y se lo lleva el agua, ¿no? Esa es la analogía hidráulica que hago a este pedido, a este esquema. La terapia para tapar esta presa, para tratar de reforzar las paredes, está hoy en día basada en cerrar el canal, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, la primera línea de terapia se llaman los bloqueadores beta, porque esto impide o esto trunca toda la señalización que va por debajo de la estimulación del receptor beta adrenérgico. Entonces, eso es lo primero que se le da a los pacientes con CPVT, para que aún si tienen que hacer ejercicio o tienen un estrés emocional, no desaten toda esta vía. Pero no es efectivo completamente, y entonces muchas veces se une al tratamiento con flecainida. Flecainida es un bloqueador de sodio, de los canales de sodio, y entonces eso disminuye el umbral de depolarización de los canales de sodio, y aunque haya estimulación con postdepolarizaciones tardías pequeñas, le cuesta más trabajo a la célula hacer una actividad, un trigger activity. El carvedilol es más que nada un receptor beta adrenérgico, un bloqueador beta adrenérgico, pero se ha descubierto que también tiene efecto bloqueador sobre el receptor de adenodina. Y KN93 es mucho más dirigido a la CAM-KNS2, que parece que es muy arritmogénica esa enzima.
y el H89 es mucho más específico para la PKA. Entonces, ese es el tipo de terapia que se sugiere ahora, que de hecho esto es lo clínico, esto y esto es lo que se receta inmediatamente a un paciente con CPVT. Y la incidencia o la probabilidad de que se reincida o de que se proteja por completo al paciente es baja, porque no son efectivos completamente estos fármacos. Entonces, ¿por qué no buscar alternativas en órganos en animales ponzoñosos? ¿Por qué ponzoñosos? Ya existen ejemplos de aplicaciones médicas de venenos de escorpión, de venenos de serpiente, de venenos de alacrán, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la exenatida, que se da a los pacientes diabéticos y que ayuda con el estímulo de los receptores al glucagón y ayuda en el metabolismo, en la liberación de insulina. Popular, pero el más popular de todos es el captopril, que comentaba en una ocasión que ha generado para Abbott, que es la empresa que lo dio a conocer, que lo dio al mercado, ha generado cerca de $20 mil millones en ganancia, este solo fármaco. 20 billones de dólares, pero aquí sean 20 mil millones de dólares. Y ¿cómo se descubrió captopril? De manera completamente casual. Bueno, el captopril es un derivado de una serpiente. La serpiente existe en las Amazonas y ahí los chamanes se sabe que pues, los chamanes echan mano de los recursos naturales y ponían concentraciones muy pequeñas de veneno, las inyectaban, las ponían en el pecho, no sé dónde, en el brazo, a personas, sobre todo personas ya mayores, que se les iba la respiración, decían, se les va la respiración y esto les recupera el resollo, les recupera la respiración. Lo más seguro, ya que conocemos cuál es el efecto del captopril, este es el péptido que se encuentra en el veneno de la serpiente, ese es el péptido natural, se llama tetropide. Y entonces los investigadores en Abbott, o antes de ellos, los científicos, descubrieron que ese péptido tiene dominios que se pegan de una manera tan perfecta con la enzima convertidora de angiotensina, la parte catalítica, ¿sí? Entonces, al pegarse bloquean la acción convertidora de angiotensina. Entonces, en vez de tener angiotensina activa, ya más se queda en angiotensinógeno, que no tiene efecto constrictor, y entonces lo que hace es que el efecto constrictor de la angiotensina se va. Entonces, captopril es un vasodilatador, ¿sí? Es un vasodilatador, y la afinidad de esta molécula es en el orden picomolar, de tal manera que se requiere una concentración pequeñísima para tener un efecto significante sobre la inhibición de esta enzima. Y es así como se ha dado lo que se hizo fue rasurar algunas partes que no se necesitaban y empacar la parte activa de una manera que pueda ser activa oralmente. Se toma esto y no se tiene que inyectar y voilà, ahí está un fármaco tan poderoso, tan exitoso desde el punto de vista comercial. Y nosotros tenemos ya un captopril. Vamos a decir, en realidad no tenemos nada, pero bueno, es lo que queremos. Buscamos en los venenos de escorpión, buscamos unos péptidos análogos, unos péptidos que peguen al receptor de adrenalina. Este es el escorpión Pandinus imperator y se llama imperator porque es el emperador de los escorpiones. No por ser más ponzoñoso, de hecho no es ponzoñoso, no es letal a los mamíferos, pero produce unas mordeduras cuando se lo agarran con los pedipalpos, sí duele. Y además, si inyecta el veneno, hay el dolor local, pero no hay efectos sistémicos en los mamíferos. Este es Fernando Zamudio, que está aquí dándosela
valiente, y tiene ahí uno de estos escorpiones, el Pandinus imperator. A partir de este escorpión, y fue una de las diapositivas fue uno de los papers que señaló Agustín, purificamos esta toxina. Inicialmente le llamamos imperatoxina, puesto que eso era como de cajón, darle el subjetivo toxina a todo lo que viniera de escorpiones. Entonces, pero con el tiempo vimos que no es exclusiva para el Pandinus imperator, existen en otros venenos, y es una familia de péptidos que no son tóxicos, vamos a ver ahorita. Entonces le quitamos el nombre de toxinas, porque además no nos las comprarían si las intentamos poner en el mercado como toxinas. ¿Quién va a querer inyectarse toxinas? Entonces les llamamos calcinas. ¿Okay? Bueno, esas calcinas, este es el primer ejemplo de ellas. Son péptidos chiquitos, 33 aminoácidos, muy compactos, como los ven aquí, están estabilizados por 3 puentes de sulfuro, ¿sí? Globulares, y están repletos o tienen mucha proporción de aminoácidos básicos, ¿sí? De tal manera que los aminoácidos básicos, casi todos ellos se encuentran viendo a una parte un polo de la molécula, y del otro lado no existen esos péptidos, esos aminoácidos básicos, y se forma un momento dipolo. Si la segregación de cargas produce un momento dipolo en estas moléculas. No sabemos si eso es indispensable para atravesar las membranas, que es lo que van a hacer ahora. Entonces esta es la primera. Después se descubrió maurocalcina, que también es prima hermana, y a partir de eso hemos descubierto, y otros investigadores, no nomás nosotros, otros investigadores en Francia, sobre todo un grupo fuerte que está estudiando las calcinas, y hasta la fecha hasta esta diapositiva eran 8, ahora ya descubrimos 2 más, son 10 ahora, y hemos descubierto que a través de transcriptoma existen como 20 ya péptidos diferentes que nos falta caracterizar, pero la mayoría de ellos son agonistas del receptor de rianodina. Ahorita les voy a enseñar el efecto, pero cuando se hace el binding de rianodina, que ya vimos ayer, se pega al canal abierto nada más, las calcinas pueden incrementar el binding, quiere decir que lo abren todavía más para que se pegue más rianodina, y lo hacen con diferente afinidad. La afinidad va desde 0.3 nanomolar, es decir, 300 picomolar, hasta 300 nanomolar. 3 órdenes de magnitud de diferencia, solamente variando la secuencia aminoácida en los sitios activos. Este por ejemplo, sería un sitio activo, variando el aminoácido lisina, por ejemplo, aquí por una glutamina se pierde o se gana afinidad, dependiendo. Y hay otros sitios por ahí activos que cuando se varían se modula la afinidad. Es como la naturaleza jugando a mutar aquí y allá a ver cuál le sale mejor, ¿no? Y selección del más fuerte, los que le salgan más perfectos, pues sobreviven más. Estos calcinas tienen un efecto muy característico. Este es el efecto. Este es un canal de rianodina gatillando. Este es el estado cerrado. El estado abierto está comprimido en cuestión de tiempo. Los gatillos individuales no se ven, pero ahí se está abriendo y cerrando por mucho. Cuando se aplica imperacalcina, vean cómo se produce este estado de subconductancia, ¿sí? Aquí está el canal gatillando sin calcina, está gatillando como aquí, pues. Se pega la calcina y induce este estado de subconductancia. Y aquí se deja ir, aquí otra vez se deja ir, se libera el canal de la calcina, empieza a gatillar normal, pero después se pega otra vez, ¿sí? Es un estado de subconductancia con una constante de tiempo mayor que cualquier apertura individual sin calcina, pero una proporción de conductancia menor, ¿no? La proporción varía dependiendo del péptido, 34% para calcina, 48% de su conductancia para maurocalcina, y ahora ya caracterizamos a 8 de ellas y varía un poco la subconductancia, pero todos producen este tipo de modificación, ¿sí? Okay, entonces son agonistas, porque aunque producen una subconductancia, el tiempo de apertura es mayor. Y abren el canal. Y hemos visto a través lo marcamos con un fluoróforo de una manera covalente. El fluoróforo es Alexa,
que está, Alexa la forma cargada, es decir, no la que permea membranas, y unida covalentemente a imperacalcina, vemos cómo después de incubar la célula por 30 minutos, por ejemplo, está completamente penetrada, sin compromiso de la membrana, de la integridad celular. ¿Sí? Y esto es una cinética lenta porque tiene un cargo, tiene una molécula pegada a la calcina. Cuando se hace el ensayo sobre células intactas y calcinas nativas, esto es lo que hacemos. Entonces aquí es una célula, estamos estimulando la field a través de fuerza de campo, estímulo de campo, y aquí se aplicó imperacalcina. Y vean el tipo de cambios que hace en la cinética de calcio, en las transientes de calcio. ¿Sí? Primero, tenemos como 1, 2, 3.5 segundos después de que se aplicó la imperacalcina, se ve un incremento en la amplitud de la transiente. Y después ocurre una estabilización en un nuevo estado, en una nueva amplitud, que es invariablemente menor a la que tenía antes de que se aplicara la calcina. ¿Sí? Y la célula puede seguir latiendo por mucho tiempo. La presencia de la imperacalcina no impide que se recupere y que se vuelva a tirar calcio. Y vemos que las pozas de calcio están todavía ahí, aunque vamos a ver más adelante, que el efecto neto de la calcina es bajar la concentración de calcio en el retículo sarcoplásmico. Sí, pero lo hace de una manera parcial. Si lo hiciera de una manera total, la célula no se envenenaría y no podría seguir latiendo. Okay. Entonces, si no los mata, si no lo mata, lo hace más fuerte a uno. Y eso es lo que queremos. Esa es la premisa que dijo Nishi hace muchísimos años, que, bueno, a lo mejor estas calcinas, si baja la concentración de calcio en el retículo sarcoplásmico y permite a la célula todavía seguir latiendo sin parar, a lo mejor es benéfica para las arritmias. Esa era la pregunta que le dije a Lian Xiao que investigara, ¿no? La analogía sigue siendo la analogía hidráulica, que en vez de romper las paredes, o en vez de seguir poniéndole obstáculos para que no se fugue, ¿por qué no abrir las compuertas de una manera controlada para que no exista ese tipo de derramamiento súbito y que es el que origina las arritmias? Esa era la premisa. Y entonces aquí está la prueba que hicimos. Es el ratón con la mutación CPVT. Y lo que hacemos es un protocolo para inducir arritmias. Anestesiamos al ratoncito. Le inyectamos en el peritoneo 2 miligramos por kilogramo de epinefrina y 120 miligramos por kilogramo de cafeína. Ahora dirán, bueno, pues con eso cualquier ratón hace arritmias. Pero no, lo que pasa es que anestesiados el sistema cardiovascular se deprime bastante, y entonces se requiere no solamente la epinefrina, sino también cafeína para estimular el receptor de adenina. Cuando está la mutación allí, van a ver la diferencia entre un mutante y un wild type. Entonces, ese es el protocolo. Estamos continuamente registrando la actividad eléctrica. Esto es la actividad eléctrica antes de cualquier cosa, anestesiado al ratoncito sobre la plancha calientito. Ese es lo que está, es la onda P y QRS, entonces ahí estamos registrando eso. Después inyectamos el cóctel arritmogénico, ¿sí? E inmediatamente después, no pasa un minuto, cuando mucho, empieza luego a haber este tipo de alteraciones, ¿sí? Esta es una onda normal, pero esta es una onda, este es un PBS, un complejo ventricular prematuro, en que un foco ectópico hizo su propia onda de depolarización y tiene su propio eje de depolarización que está mucho más, es diferente a los ejes normales. Más de lo mismo, y luego después, un rato más, empieza a ver lo que se llama la taquicardia bidireccional, la taquicardia ventricular
bidireccional, en el que existe el eje de polarización en un sentido y el próximo eje es completamente opuesto. Primero las células de Purkinje, del lado derecho depolarizan el corazón, depolarizan el lado derecho, pero la onda de depolarización es tan rápida que viaja al izquierdo y se depolariza el izquierdo, pero inmediatamente después el izquierdo dispara, produce el siguiente eje de depolarización y así es un ping-pong, ¿sí? De depolarización. En vez de haber un solo latido, hay dos en el mismo espacio de tiempo. Eso es típico de las arritmias por intoxicación por calcio. Ya le mencionaba ayer al doctor Valle que ocurre en la misma tipo de arritmias cuando hay intoxicación con digitalis, porque se inhibe la bomba sodio-potasio y eso que hace que el trabajo del intercambiador sodio-calcio sea más difícil y el calcio se acumula dentro de la célula y produce este tipo de arritmias. Más de ellas, esto es el mismo ratón. Ok, ese es el ensayo. Ahora lo que hicimos es el mismo ensayo, pero vamos a inyectar imperacalcina antes de poner el cóctel arritmogénico. Este es otra vez el ratoncito dormido. Aquí inyectamos imperacalcina, 10 miligramos por kilogramo, solamente para monitorear qué va a pasar con la calcina sola, si va a tener algún efecto eléctrico sobre el electrocardiograma. Y no, en realidad no hay efecto eléctrico. Y vamos a ver ahorita en corazones aislados por qué no ocurre ese tipo de alteraciones. No hay efecto eléctrico. Después, aquí se hace el reto con el cóctel arritmogénico, ya una vez preinyectado con imperacalcina. Y vemos, sí, aquí hay un PVC, ¿sí? Pero la mayoría de los trazos son limpios. Y sobre todo la taquicardia ventricular bidireccional no está. Aquí hay otro PVC, otro extrasístole por ahí, pero la mayoría son limpios. De tal manera que cuando se hace la compilación completa y se hace un score, una calificación de cuántas arritmias, cuánto duraron, qué tan malignas eran las arritmias, este es el score de control y en presencia de la imperacalcina. Vean, el resultado es hasta cierto punto, yo lo considero espectacular. No se van las arritmias, no se van por completo, pero las arritmias malignas, la duración, la intensidad, disminuye bastante. Entonces, en vez de exacerbar las arritmias, un agonista del receptor de reanodina actuando sobre un canal hipersensible, esa es la paradoja, ¿sí? Como un agonista hace que las arritmias se paren aun cuando está actuando sobre un canal hipersensible. A lo mejor las culturas orientales ya habían figurado eso de hace mucho y por eso se comen los escorpiones y saben tan ricos, perdón. Y no solamente son una delicadeza culinaria, pero quizás hasta sean antiarrítmicos y ellos no lo saben. Hay que decirles para que sigan. Aquí también hay buenos escorpiones, sobre todo de los que tienen las calcinas. Hay que hacerlo. A ver si es cierto. Ok. Mark Twain dijo, primero reúnan sus datos y después ya los pueden distorsionar y manipular como les dé la gana. Pero primero hay que obtener los datos, ¿no? Para mí los datos es el efecto macroscópico es antiarrítmico. ¿Cómo vamos a interpretar eso? ¿Cómo vamos a manipular los datos de tal manera que se acomoden a nuestra hipótesis? No al revés, que la hipótesis se acomode a los datos. No. Entonces, aquí consideramos un buen ejemplo irnos a dos extremos. Bueno, un buen método para formular hipótesis. Irnos a dos extremos de moléculas que hacen lo mismo, aparentemente lo mismo. ¿Okay? Tenemos imperacalcina de un lado, en esta esquina imperacalcina y en la otra esquina reanodina. Vamos a ver quién gana. Imperacalcina, ya había visto su efecto. Es un efecto subconductancia, pero es limitado en cuestión de tiempo, es reversible. Por eso puse el título, reversible. Reanodina es mucho más terca. Una vez que se pega el receptor de reanodina, hace unas modificaciones que duran, aquí es un segundo, duran 4, 6, 8 segundos, más o menos por aquí. Por aquí llegarían
las modificaciones. Entonces ya se va otra vez y después se pega. Dura muchísimo tiempo modificado en estado de subconductancia abierto, ¿no? Le llaman un estado recalcitrante a la disociación de rianodina. Entonces, pero el efecto es más o menos lo mismo, ¿no? En cuestión de cinética, produce una subconductancia que, aunque es más prolongada, también es reversible. Lo que hicimos fue, para averiguar el mecanismo de acción, es poner los canales de rianodina en bicapas y poner un sistema de inyección de ligandos muy cerca de la bicapa, 50 micrones, de tal manera que podíamos hacer una inyección rápida y medir la cinética de modificación del canal en respuesta a calcio, por ejemplo, en respuesta a imperacalcina, en respuesta a calmodulina. De esa manera se puede medir la cinética de modulación de esos ligandos, ¿no? Entonces tenemos el canal ahí reconstituido y podemos inyectar los ligandos que queramos. Esto es lo que ocurre con imperacalcina. Si la concentración de calcio en el citosol es baja, el pO es bajo, porque es un canal dependiente de calcio. 0.02 en este caso. Este es el artefacto de inyección. Dura aproximadamente 15 milisegundos la inyección, el artefacto. Es lo que estamos viendo aquí. Y vemos que aquí el canal abre, pero no se modifica. Abrió muy despacio, muy breve. Abre y no se modifica. Aquí abre y se modifica. Es decir que el canal, la imperacalcina, necesita que abra el canal y entonces lo atrapa. Pero si pierde la oportunidad, tiene que esperar a que abra otra vez. Y si el tiempo de apertura es bajo, pues tiene que esperar un buen rato. Y es lo que ocurre aquí. Aumentamos la concentración de calcio en el citosol, incrementamos la pO, la latencia se hace más breve. La latencia quiere decir el tiempo de inicio de la imperacalcina. Aquí inyectamos otra vez. Aquí abrió por un buen rato y vean, no desaprovechó la oportunidad la imperacalcina y se pegó. Aquí la probabilidad de apertura es tan alta que aún saliendo ya del artefacto de inyección ya está modificado. Sí, ya no se esperó ni siquiera 15 milisegundos. Inmediatamente lo atrapó porque tuvo la oportunidad de acceder a un canal abierto. Esa es la mayor información que derivamos de esto. Y rianodina es exactamente lo mismo, pero la latencia es un poco más lenta, porque la constante de asociación es más lenta. De tal manera que cuando se hacen gráficas de latencia contra la PO, vemos que mientras mayor sea el PO, más rápida la latencia, el tiempo más corto para pegarse, y mientras disminuye el PO, la latencia aumenta, ¿sí? Tarda más tiempo. Pero una vez que se pega el ligando al receptor, ya no hay manera de saber cuánto tiempo estaba abierto o cerrado antes y la residencia del ligando en el receptor es monótona, es uniforme y tiene una constante de tiempo más o menos de 150 milisegundos en la imperacalcina y 3.5 segundos, o sea, más de una orden de magnitud ahí, entre los dos ligandos. Es decir, este tiene un efecto mucho más drástico, mucho más permanente. Eso es importantísimo, puesto que nosotros sabemos que la transiente de calcio está compuesta de varios flujos de iones y el que refleja la apertura de los receptores de rianodina y el cierre es lo que se llama la derivada del calcio, del flujo de calcio del retículo sarcoplásmico, que es este de aquí. Para cada transiente se requiere que los receptores de rianodina se abran y espontáneamente se cierran. Eso se sabe desde hace mucho que se cierran. La constante de tiempo varía dependiendo del animal. En conejos es 27 milisegundos. En humanos me imagino que es más o menos, es muy similar. Entonces, lo que tenemos aquí es que una célula que está cargada con las calcinas tiene oportunidad de unirse al receptor de rianodina, pero solamente en tiempo limitado. Nada más durante la apertura, y si se cierra el canal ya no hay oportunidad, tiene que esperar a que abra otra vez. Y ese es el negocio de estas calcinas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hacemos experimentos en células incubadas con calcinas o con rianodina? Estas son las imágenes.
Esta es una célula control, nada más para demostrar que podemos hacer latir a esa célula, perdón, contraer la célula por mucho tiempo. Al final ya metemos cafeína para ver cuál es el contenido de calcio en el retículo sarcoplásmico. En células preincubadas con hipercalcina 1 micromolar, inicialmente existe una depresión en la amplitud y después empieza a elevarse un poquito el calcio diastólico, perdón, el calcio de reposo, ¿sí? Pero la célula continúa hecha la mocha y aquí tenemos que el calcio en el retículo sarcoplásmico ha disminuido. Hay una disminución parcial del retículo sarcoplásmico, del calcio del retículo sarcoplásmico, por eso es que la amplitud disminuye. Ok, entonces con rianodina el efecto es mucho más dramático y mucho más pronunciado. Es una célula intoxicada para todos fines, puesto que estas transientes que tiene, amplificadas aquí, son 3 segundos. Aquí vean, por ejemplo, la transiente normal, la negra. La transiente roja es con hipercalcina, sube el calcio de reposo, disminuye la amplitud. Pero con rianodina aumenta el calcio de reposo muchísimo, el retículo sarcoplásmico ya no funciona, está incapacitado. Y estas transientes más de seguro son la entrada de calcio a través del canal tipo L, ¿sí? Entonces, como les digo, esta es una célula intoxicada para fines, estos son los datos cuantitativos de todo lo que le acabo de explicar. A nivel de corazón es también el efecto muy dramático. Aquí tenemos un corazón perfundido al estilo Langendorf y en este preciso momento empezamos a perfundir, o Liang empezó a perfundir 1 micromolar de rianodina y este es el tiempo que tomó, este es 1 minuto, para intoxicarse ese corazón. La presión diastólica y la presión sistólica disminuyen de tal manera que las contracciones son pequeñas. Sí, ese sería insuficiente para sostener vida en ese organismo. Esos son ratones, por cierto. En cuestión de la hipercalcina, el efecto es muy diferente. Aquí también marca el mismo inicio de perfusión con hipercalcina, la misma concentración 1 micromolar. Lo que hay es primero una elevación de la presión sistólica y después una estabilización en un nivel menor, pero el corazón sigue la mata dando, no se para, no se intoxica. Y como ven, bueno, estas son presiones, pero no existe tampoco mucha alteración en el electrocardiograma. Estos son los números que les acabo de decir, digo las modificaciones que les acabo de decir, así que no voy para cada barra. ¿Okay? Entonces, el efecto final, el efecto más prominente de estos ligandos, no es promiscuo, el efecto más prominente es que baja la concentración de calcio en el retículo sarcoplásmico. Sí eleva por un momento transitoriamente la amplitud, pero después la disminuye y al final lo que predomina es que la concentración de calcio en el retículo sarcoplásmico disminuye. Esa es la cuantificación a través de muchas células. Este vaciado depende mucho de la concentración de la calcina que se haya usado y hasta de la calcina que se haya usado, porque hay unas más capaces que otras. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que previene las arritmias? Creemos que este es el mecanismo. Aquí tenemos una célula CPVT, ¿sí? Una célula CPVT que en condiciones control no produce delayed after depolarization o trigger activity o liberación espontánea de calcio. Eso ya habíamos visto que en condiciones basales hay poca propensidad para hacer liberación espontánea de calcio. Si se ponemos hipercalcina, tampoco ocurre la liberación espontánea de calcio. Se disminuye la amplitud de la transiente, como ven, estos son estímulos que nosotros estamos dando, y el vaciado y el contenido de calcio en el retículo sarcoplásmico disminuye. Esto ya habíamos visto. Aquí está lo que ocurre a la célula CPVT después de estimularse con isoproterenol. Se carga el retículo sarcoplásmico y empieza a tirarlo de una manera coordinada. Esos son los eventos que dan lugar a las arritmias, como vimos en la primera diapositiva, en la diapositiva anterior. Y lo que ocurre con hipercalcina es que hace una
hace una dispersión de las ondas de calcio coordinadas, de tal manera que sí se tira calcio, y ustedes lo pueden ver aquí en la basal, está aumentada, pero lo hace de una manera uniforme y sostenida, difusa, de tal manera que los paquetes de liberación, que son los que generan las arritmias, están ahora disipados. Creemos que esos son los números que les acabo de dar, significativos. Y otro ensayo en el que bañamos a la célula de calcio, la célula ventricular, la bañamos con 1, 2, 5, 10, 15 milimolar de calcio afuera, y entonces el calcio empieza a entrar a la célula y vean cómo produce liberaciones espontáneas de calcio. Estas son oscilaciones, así digamos. Con hipercalcina le cuesta mucho más trabajo hacer eso, puesto que la liberación es más difusa y no hace ondas coordinadas de liberación. Y por último voy a darles la misma célula que les presenté al principio. Es la célula que fue estimulada con isoproterenol y que le expliqué cómo los paquetes de liberación tenían que ser grandes y coordinados para producir arritmias. Esa célula bañada con 1 micromolar de calcio es el tipo de transientes que hace. ¿Sí? Tenemos transientes que producen potenciales de acciones. Los transientes son disminuidos, les voy a dar eso. La concentración de calcio citosólica, de reposo aumenta, pero no existen los paquetes de liberación grandes que les había dado, que son los arritmogénicos. ¿Sí? Entonces, en resumen, las calcinas son una familia de péptidos de escorpión que permean membranas, son pequeñitos, compactos, termoestables, que tienen como molécula diana al receptor de rianodina y se pegan con alta afinidad y selectividad. No conocemos que se pegue hasta ahora a otros receptores. Las calcinas capturan los receptores de rianodina en el estado abierto e inducen un estado de subconductancia. Pero a diferencia de rianodina, las calcinas se disocian rápidamente del canal y permiten el recuperamiento de los receptores de rianodina para la contracción que viene en el ciclo siguiente. Es decir, el periodo diastólico es benéfico para el efecto en la célula, puesto que permite que se disocie la calcina y entonces se tiene que esperar hasta que abra otra vez. La hipercalcina previene, no exacerba los episodios CPVT, los episodios arritmogénicos, y el mecanismo de acción que proponemos es el siguiente: actuando sobre un tiempo limitado en la transiente de calcio y a través de una manera reversible, la hipercalcina gentilmente descarga el calcio del retículo sarcoplásmico, gentilmente porque no es un vaciado completo. Este vaciado, esta depresión parcial y controlada del retículo sarcoplásmico evita las liberaciones espontáneas de calcio de masa crítica, que son las responsables de producir las postdepolarizaciones tardías y también la actividad disparada, la trigger activity, que son las contracciones espontáneas. Con esto quiero dar gracias a las gentes que hicieron ese trabajo. Yo nomás soy, I'm just the mouth, como dijo Michael Field. Lo que hicieron todos estos trabajos son Liang Xiao y Jing Shan, son marido y mujer. Trabajaban a lo chino. Ocupaban el microscopio y hacían perfusiones y no salían los experimentos. Bueno, te intenta esta otra cosa, y ahí estaban al pie del cañón, muy, muy diligentes, muy enfocados. Y la mayoría de los datos son de ellos. Georgina Gurrola y Fernando Zamudio son químicos, y ellos han pasado sabáticos en mi laboratorio y son los que hacen el origami con los péptidos. Son péptidos sintéticos. Hay que doblarlos para tener la conformación adecuada y así tengan la actividad biológica, y ellos son los que reducen y oxidan y producen péptidos naturales o que se parecen a naturales. Y también las fuentes de apoyo, el NIH y el American Heart Association y en China.
Y a ustedes muchas gracias por su atención y puedo contestar preguntas. Sí. Bueno, entonces, estos péptidos Sí. solo se encuentran en escorpiones. No hay ninguna molécula parecida, algún agonista endógeno que, imaginando, con mucha imaginación, podría uno pensar que algunas personas Sí. son menos susceptibles a padecer Ok. que Sí. otras porque tengan este tipo de protección, digamos, natural, ¿no? Ok. Dos preguntas veo esa. ¿Son péptidos que se encuentran nada más en el escorpión? Hasta ahora sí, es una familia de péptidos de escorpión. Los más parecidos, hay unos péptidos de araña que, por cierto, bloquean canales tipo Q, tipo N, pero no hacen cross-reactividad, no se cruzan las reactividades de los de araña. Pero en cuestión de secuencia, los más parecidos son unos de araña, indicando que tienen un pariente por ahí ancestral que dio después origen a los escorpiones y a las arañas. Bueno, en cuestión de un factor endógeno, no se sabe de algo parecido, aunque se sabe que, por ejemplo, compuestos básicos, muy básicos, son capaces de alterar sobre todo el canal de renodina esquelético. Tenemos, por ejemplo, las poliaminas, que regulan de una manera importante el canal y se pegan a concentraciones fisiológicas, no requieren micromolar, que son las que están en la célula. Sería lo más parecido, pero esas bloquean, las poliaminas bloquean. No, perdón. Sí, bloquean, no abren el canal, eso sería al revés. Pero es lo más parecido, lo más endógeno que se puede postular. Sí. Bueno, la pregunta iba también porque me da curiosidad que esta proteína tenga una estructura extracelular enorme, porque probablemente sea sitio de pegado de muchas cosas, ¿no? Sí. Hay relación de calcio, Claro. estos péptidos, probablemente otros ligandos. Sí, no, la farmacología del receptor de es riquísima, tiene muchos moduladores. Aún está protuyendo, es intracelular, nada sale al externo. Me refiero bien Al citosol, sí, al citosol, sí. Sí, tiene una masa tremenda y sitios de calcio, sitios de ATP, sitios de magnesio, sitios de poliamina, sitios de FKBP2, de sorcina, de calmodulina, de CAMCANES2. Hay para grants, hay para muchos grants, así que no. Sí. La concentración de calcio dentro del retículo después de usar las toxinas, ¿no la han medido? Dentro del retículo. Ok. No hemos medido eso, Ricardo. No tenemos un buen indicador de calcio del retículo sarcoplásmico en ratones. Por alguna razón, esos malditos no se dejan cargar con un indicador de calcio. Nuestras medidas son indirectas a través del cafeinazo, o también puedes medir la transiente de calcio inducida por cafeína en la corriente del intravenoso de calcio. Son las únicas que hemos hecho. Posible efecto secundario, parece evidente el efecto arritmogénico, ¿no? Pero la depresión de calcio dentro del retículo podría inducir un estrés del retículo, ¿no? Si los niveles de calcio que se bajen, que se tengan después de usarlas muy bajos. ¿Ah, sí? No hemos pensado en esa posibilidad, ¿no? Entonces, en este caso, el estrés del retículo serviría para prevenir los paquetes de liberación de calcio grandes. Sí, tiene razón. Mencionaba hoy que no sabemos los efectos de estos péptidos a largo plazo. Hay un efecto, yo considero importante, que es la elevación de calcio citosólico.
Eso, en cualquier modelo de estimulación de canales de calcio, de canales de reanodina, es un factor importante para disparar espontáneamente la liberación de calcio. Sin embargo, aquí no lo hace porque el retículo sarcoplásmico está bajo, ¿no? El contenido. Entonces, sí, como te digo, no tenemos datos de qué consecuencias tenga a nivel de crónico, pues, aunque sí hemos aplicado hasta por 6 semanas regímenes de aplicación de calcina a ratones. A los ratones obviamente no te van a decir, oye, me duele la cabeza, oye, estoy hipertenso. Pero bueno, por lo menos ahí andaban vivitos y coleando y comiendo y todo lo demás. Entonces, efectos mayores no hubo. Sí. Sí. ¿Cuál es el solvente para las calcinas? ¿Cuál es el qué, perdón? El solvente para las calcinas. Es agua. Son muy solubles. Sí. Y así son permeables a la membrana, sí, sí. Estos son péptidos que pertenecen a la familia de péptidos penetradores de membranas. ¿Perdón? Sí, no, predominan los aminoácidos polares, predominan las cargas básicas en las calcinas. Ese muñón ese racimo de cargas básicas es lo que hacen. Y analizando la familia de péptidos penetradores de membrana, es casi un requisito que estén cargados positivamente. No existe una secuencia consenso para predecir este va a penetrar membranas, pero la mayoría, 95, 99, no sé cuántos, a lo mejor todos, tienen aminoácidos básicos. Es más, hay algunos que son cadenas de lisinas y esas penetran las membranas. En bicapas lipídicas sí, artificiales sí, hay un ensayo que se llama PAMPA que se puede medir la translocación. En este caso, lo que hacemos para tener el efecto rápido siempre lo aplicamos del lado citosólico, pero sí, no hemos medido con precisión eso, pero seguro que sí atraviesan también eso. Sí, Agustín. Ya lo habías mencionado, de que, porque hay otras células que expresan también receptor de reanodina tipo 2, ¿no? Sí. Neuronas y Músculo liso, sí. liso, Cerebrovascular, sí. beta adrenérgicas, no sé. Sí. Digo, células beta del páncreas. ¿Habría alguna estrategia para mandar el péptido nada más a corazón? Bueno, hay lo que se llama los péptidos cardioespecíficos, pero sí, yo creo que el pegarle cualquier cosa covalente a esta calcina disminuiría mucho su afinidad y hasta podría retrasar su ingreso a la célula. No nos preocupamos mucho de eso por lo siguiente. El músculo liso, el músculo esquelético, por ejemplo, dice, ¿por qué no produce hipercontracciones del músculo esquelético? En el músculo esquelético los receptores de reanodina están tapados por el receptor de hidropiridina. El acceso de las calcinas está limitado. Si hemos inyectado hipercalcina a músculo esquelético, no tiene efecto. Tienes que esperar, tienes que depolarizar, para que tenga un efecto visible y medible. Y es porque hay un impedimento estérico para que entre la calcina sobre el vestíbulo, por el vestíbulo hasta el centro de conducción de la vía de conducción de iones, que es donde se aloja la hipercalcina. Entonces, digamos que el corazón, el músculo esquelético está inmune a esto, ¿no? Y el cerebro, que es donde hay mucho receptor de reanodina también, bueno, quizá tenemos la barrera hematoencefálica y no deja pasar estos péptidos. Músculo liso, eso sí estaría a la merced de estos péptidos, pero es como cualquier fármaco, ¿no? Que un bloqueador de canal, un bloqueador de canales tipo L
de dihidropiridina, las dihidropiridinas. Esa se dan y el órgano target más rápido es el corazón. ¿Por qué? Porque la prominencia de la función de los canales tipo L es mayor allí, la densidad es mayor. Entonces, es lo que se hace también con cualquier otro fármaco. Se espera que haya efectos secundarios o no deseados, pero el efecto mayor son sobre los órganos que tienen el receptor más expuesto o más denso. Eso es lo que arguiríamos para marketear este producto. Doctor Valdivia, Sí, sí, Beatriz Velázquez. sí. Hace muchos años nosotros trabajamos en una preparación de Langendorf con corazón aislado de conejo y lo mantuvimos activo por varias horas. Eso fue, vamos, la primera intención de la preparación que teníamos, perfundido con oxígeno, etcétera, para probar si las enzimas propias del corazón se mantenían activas. Esto ocurrió positivamente. Mi pregunta está destinada. ¿Este tipo de sustancias tiene alguna interacción con esas enzimas? En ese tiempo, Sí. estoy hablando de 50 años o más que trabajé en eso y pues no sé. Sí. En ese tiempo lo de los canales y todos los estudios que ahora son rutinarios, pues prácticamente estaban en su inicio. No se conocían. Ujú. Ya. Bueno, lo único que puedo responder es que en base a si nuestro indicador de esas sustancias, de esas enzimas que hacen que el corazón siga latiendo, que perdure por muchas horas, si el latido es el indicador de si se modificaron estas sustancias o no, yo diría que no se modifican esas sustancias, puesto que el corazón sigue latiendo como un corazón no perfundido con hipercalcina. Sigue latiendo por todo el tiempo que querramos y no parece haber un efecto deprimente sobre la contractilidad. Entonces, no sé las enzimas específicas que usted me menciona. Puedo hacer llegar a través de Ricardo Sí. los trabajos que dio origen esa Bueno, colaboración entre fisiología e histoquímica. muy bien. Sí, me gustaría leer eso. Ujú. Ok. ¿Más preguntas? Bueno. Ay, perdone, doctor. Sí. Para el tratamiento de las arritmias, usted estaba comentando que captopril, o sea, a nosotros nos... Captopril es antihipertensivo. Ajá, sí. Sí. Entonces, ahí, ¿cuál sería el...? Sí, el captopril lo mencioné en base a un derivado de animales ponzoñosos que ha logrado mercadizarse, que ha logrado llegar al mercado de una manera, pero un exitazo tremendo, y es lo que yo quiero ganar unos cuantos millones de dólares con estos péptidos. Eso es todo, esa es toda la relación. No existe relación en cuanto a arritmias, por ejemplo. Sí, porque yo tengo conocimiento que son antiarrítmicos específicos. Ujú. Entonces ya me... como que... Ya, la confundí, perdón. Sí, pero estuvo muy bien, felicidades. Gracias, Sí. Doctor Valdivia, esas biofibrillas que usted obtuvo para el experimento, al fin, ¿se pudieron medir o pesar al principio, al final de ello, para ver si se modificaba en tamaño o en peso? Híjole, no hicimos eso. ¿Por qué? ¿Por qué le parece curioso? ¿Podía uno Digo, percibir cuándo empezaba una hipertrofia okay, en una miofibrilla y cuándo no? okay. Sí. ¿Usted piensa que la exposición aguda a las hipercalcinas puede modificar el tamaño de la célula? No sabe. Okay.
Sí, cambios notorios no vimos en la perfusión o en la incubación de las células con hipercalcina. Y en cuestión de tratamiento crónico, tampoco hemos medido el corazón para ver si se aumenta o disminuye. Así que no le puedo contestar eso con exactitud. ¿Más preguntas? Paula. Sí, Paula. ¿Habrá adaptación a largo plazo por parte, por ejemplo, de la bomba para recapturar más calcio? Sí, Pero en este periodo no han visto eso, se ve que sí. Sí. Sí, porque pues, tiene razón, porque al momento de tirar más calcio en cada contracción, necesariamente estamos imponiendo a la bomba más trabajo. Entonces, sí, no creemos que se modifique directamente por la calcina, pero indirectamente sí por el trabajo que le impone la mayor la mayor fuga de calcio durante cada contracción. Entonces, la constante de decaimiento del transiente está aumentada, tiene un poquito de aumento, no sé si te fijaste en los transientes, reflejando el trabajo extra sobre la bomba. Sí, pero yo creo que es indirecto, no creemos que se pegue directo a la bomba. Exacto. No hemos medido eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con esto llegamos al final de este... Ah, perdón, allá. Que haya dos receptores diferentes. Pues si es así, estaríamos muy equivocados en nuestra hipótesis. Creemos que todos los efectos son sobre el receptor de adrenalina y no hemos pensado en alguna alternativa. No sabemos si en los experimentos in vitro el receptor de adrenalina dice que se modifica, en los experimentos con células desnudas también, ya en células intactas y en el corazón intacto, pues ya es más difícil descartar cualquier otro sitio, ¿verdad? Pero no hemos pensado en un receptor adicional. Okay. ¿Alguna última pregunta? ¿No? Bueno, entonces llegamos al final de esta exposición del doctor Valdivia.